Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, les habla Steven Dudley. Yo soy codirector de Inside Crime. Yo estoy por lo menos aquí en Washington, D.C. Eh, Tengo el placer de estar acompañado por Victoria Dittmar, que está en la Ciudad de México, y estamos aquí justamente para hablar sobre el tema del día, tal vez de la semana, tal vez del mes, tal vez del año, para nosotros por lo menos. ¿Qué es esto de una captura, dos capturas muy importantes en el mundo del narcotráfico? Uno de las capturas es Ismael Zampada García, alias El Mayo, y el otro, por supuesto, es Joaquín Guzmán López, que es el hijo de Joaquín Guzmán, alias el famosísimo Chapo Guzmán. La captura ha provocado eh, un boom de noticias. Nosotros quisiéramos abrir este espacio solamente para hablar de lo que sepamos, de lo que sabemos y lo que no sabemos, porque realmente es muy temprano en todo esto. La noticia en sí salió anoche y todavía estamos recopilando datos, pero queríamos compartir lo que sabemos, lo que no sabemos, darles un poco de contexto y además contestar algunas preguntas que pueden tener para nosotros en la manera que podamos, porque obviamente estamos trabajando con esa limitación de no tener toda la información de lo que está pasando. Eh, Quisiera como también recordarles que pueden seguirnos por este canal, por supuesto, pero también por Instagram, que es @Inside Crime. Y bueno, Victoria, saluda desde allá, desde México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí Muy estamos buenas. ocupados viendo el desarrollo de esta noticia tan interesante. Sí, Victoria. Victoria, no sé si que has estado liderando realmente esta pequeña investigación de lo que pasó. No sé si puedes comenzar contándonos qué es lo que sabes de estas capturas tan importantes en el mundo del narcotráfico. Sí, claro que sí. Bueno, basado en lo que sabemos por comunicados oficiales, tanto de diversas oficinas de gobierno en Estados Unidos, así como el gobierno mexicano, que hoy en la mañanera, bueno, la conferencia mañanera que se hace todos los días, dieron un poco de información. Sabemos que alrededor de las 3 de la tarde, más o menos, fueron detenidos el Mayo, Ismael Zambarra del Mayo, y uno de los hijos del Chapo Guzmán, que se llama Joaquín Guzmán. Presuntamente salieron en una avioneta privada desde la ciudad de Hermosillo, ¿no? No sabemos exactamente si salieron de un aeropuerto, si salieron de una pista clandestina, y llegaron al aeropuerto de Santa Teresa, que está en el estado de Nuevo México, pero muy pegado ahí al Paso, y lo que siguió fue la captura y se comunicó, bueno, el gobierno de Estados Unidos lo comunicó a sus contrapartes mexicanas y poco a poco fue saliendo la información, ¿no? El gran debate en este momento es si esto fue una entrega, o sea, que estas dos personas se entregaron directamente a las autoridades o si fueron engañadas y más bien si fue un arresto pues común y corriente, ¿no? Son dos teorías, lo digo así porque, de nuevo, de parte de autoridades oficiales, en un comunicado oficial como tal, no hemos tenido la información. Hay varios medios que ya han podido conversar con personas que trabajan en diversas oficinas de gobierno. Nosotros hicimos lo mismo, ¿no? Cuando salió la noticia confirmamos con diversas fuentes que no estaban autorizadas a hablar de manera pública. Y la teoría que parece que ahora tiene un poco más de peso es que el Mayo no sabía que él iba a ser arrestado, ¿no? Que él llegó ahí no bajo su propia voluntad, sino que fue forzado de alguna manera a llegar allá y fue capturado, ¿no? Esa es la teoría, de nuevo menciono que es una teoría porque no ha habido una confirmación oficial. Y hasta ahora también lo que sabemos es que él, junto con su abogado en Texas, se declaró no culpable, por lo que va a entrar a un proceso que lo llevará a juicio. Sí, comenzamos ahí, Vic, porque realmente.
Es como la pregunta de millón ahorita, esa idea de que si se entregó o no se entregó, o que fue engañado. Pregunto, ¿por qué eso es importante? O sea, ¿qué es lo que refleja si se entregó o no se entregó? ¿Por qué eso es importante? Pues primero llama mucho la atención porque el Mayo es una persona, o quizás el único capo de la vieja escuela que nunca en la vida había estado en contacto con la justicia, ¿no? Llevaba más de 40 años operando presuntamente desde zonas en Sinaloa, tanto en la ciudad de Culiacán como en la zona rural, y nunca había sido arrestado, ¿no? Entonces, para empezar, llama la atención, uno, que por qué ahora las autoridades dan con él, ¿no? Y la diferencia entre que si fue detenido o él se entregó, tiene que ver un poco con cómo se va a llevar el proceso, ¿no? Si él se entregó, obviamente lo que asumimos es que hay una negociación, ¿no? Que a él algo le prometieron y él, pues, a cambio se entrega, ¿no? Si no fue así, pues entonces el proceso es completamente distinto. Y también, bueno, aquí está la pregunta si alguien más lo entregó, ¿no? En medios también ha salido la supuesta teoría de que el que lo entregó fue el Chapito, de nuevo tampoco está confirmado, o que los dos fueron engañados y que fueron llevados para allá, lo cual, bueno, a mucha gente le llama la atención porque nos quedamos pensando como después de tantos años de evadir la justicia, cae a manos del gobierno estadounidense bajo un engaño, pues suena como un poco raro, ¿no? Digo, no deja de ser una posibilidad. Pero entonces sí, la diferencia está en justamente qué pasa después, ¿no? Si vamos a ver un juicio tipo el del Chapo, ¿no? O si vamos a ver un proceso en el que pueda haber alguna negociación, quizás sentencias reducidas para algunos familiares, por ejemplo, o se entrega información de otras personas. Entonces, eso es lo que está por verse, ¿no? Y eso es lo interesante de este caso. Bueno, la otra parte que también me llama la atención es la idea de que el hijo, el supuesto como entre comillas, sobrino o hijo adoptado, como lo quieres llamar, que sería Guzmán López, o sea, se supone que ellos forman parte de, entre comillas, la gran familia del cartel de Sinaloa, pues lo entregó. O sea, esa idea de que lo engañó. Y entonces la pregunta ahí sería, ¿por qué? ¿Qué motivo tendría el hijo de Chapo Guzmán entregarlo así? O sea, por un engaño. Pues si pensamos que esa podría ser una posibilidad, yo creo que hay que ponerlo en contexto, ¿no? Desde que el cartel de Sinaloa, la manera en la que está conformada es por diversas familias, ¿no? Están emparentadas de alguna manera entre sí, con lo que se llama en México compadrazgos, ¿no? En este caso me parece que Joaquín sería como, digamos, una especie de ahijado para el Mayo, pero esto no significa que operen de manera conjunta en todo momento, ¿no? Incluso en años recientes ha habido disputas entre las redes asociadas a los Chapitos y las redes asociadas al Mayo. Lo hemos visto sobre todo en la zona de la frontera, en el estado de Sinaloa, en el estado de Baja California, entre distintos grupos armados que son asociados a estas redes y que se pelean entre sí, ¿no? Lo que normalmente llamamos disputas internas por el poder. Entonces, para empezar, a pesar de que existe de alguna manera esta relación cercana, también ha habido conflictos. Y en meses recientes, particularmente desde el año pasado, o bueno, incluso los podemos ir algunos años más atrás, desde el primer intento de la detención de Ovidio, sabemos que los Chapitos han estado en el ojo de las autoridades estadounidenses, no han sido casi que el objetivo número uno, porque los responsabilizan de ser uno de los principales actores detrás de la crisis de fentanilo, ¿no? Del tráfico de fentanilo, este opioide sintético que en Estados Unidos y también en cierta medida del lado mexicano está causando una crisis de sobredosis en la que han muerto más de cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido en el que los Chapitos se vuelven una especie de objetivo número uno, puede ser que estén buscando maneras pues de protegerse, ¿no? Ya sea de nuevo reduciendo sentencias, buscando tal vez castigos más favorables. Y el Mayo ha sido una persona que por años ha estado dentro de los más buscados del mundo, ¿no? Ha sido de nuevo, es un narcotraficante de una carrera larguísima y que nunca habían podido atrapar. Entonces, si lo vemos en ese sentido, podría ser una posibilidad que una supuesta traición o un supuesto engaño por el Chapito se dé en este sentido, ¿no? De
sí son parte de un mismo grupo, de una misma red, pero no necesariamente trabajan juntos y al final, pues, muchos de ellos suelen ver por sus propios beneficios, ¿no? Claro que sí, lo que ya mencionaste, yo creo que es muy importante tomar en cuenta es que hay varios pilares de esta organización, ¿no? Entre ellos hemos identificado, por supuesto, el pilar de Ismael El Mayo Zambada. El segundo pilar serían los chapitos, o sea, que sería la red que se conforma de los hijos del mismo Chapo. Y el tercero sería el hermano de Chapo Guzmán, ¿no? Aureliano El Guano Guzmán Loera. Así que, pues, pensarlo así más bien de como una federación, tal vez es algo importante y para darnos un poco de contexto en esto, ¿no? Sí, claro, yo creo que un, muchas veces caemos como en un error y creo que tiene que ver también mucho en cómo tanto las autoridades definen a estos grupos. Es como muy fácil entenderlos como si fueran una sola cosa, ¿no? Como un solo grupo que es jerárquico, que funciona muy unido, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo, y digo, estamos hablando ahorita del cartel de Sinaloa, pero vemos ejemplos de esto en toda la región, que no es tan sencillo como pensamos, ¿no? En realidad son redes bastante complejas en las que a veces hay como tú llamas, Steve, es pilares, ¿no? O como quizás centros de poder, ¿no? Que operan a la par, ¿no? Y que en ocasiones o quizás la mayoría del tiempo van a colaborar, pero va a haber ocasiones en las que no. Eh, entonces, sí, yo creo que podemos entender a lo que nosotros conocemos o nos referimos como Cartel de Sinaloa como un grupo de distintas redes, algunas veces basadas en lazos familiares, pero otras veces también se unen por cualquier otra razón, ¿no? Ya sea, bueno, compadrazgo o incluso solo relaciones económicas. Y sí, conocemos estos tres pilares, el del guano, las redes asociadas al mayo y los chapitos, que sabemos que son, digamos, las más relevantes o las más prominentes y que tienen un peso cultural también fuerte en la zona de Sinaloa, pero también hay otras redes, ¿no? Otras redes que quizás actúan de manera semi-independiente, que quizás no son tan grandes, que quizás no tienen tanto poder, pero que aún así forman parte de todas estas economías criminales que se desarrollan en la región. ¿Hasta qué punto esto afecta el día a día de este tipo de redes? Es decir, hoy en día debemos pensarlos como unas estructuras muy verticales, muy consolidadas y controladas por algunos actores como el Mayo Zambada, como este Guzmán López. O sea, ¿cómo lo debemos ver en ese sentido y hasta qué punto capturas como estas afectan el día a día? Definitivamente capturas como estas, y como lo fue, por ejemplo, hace no mucho la captura de Rafael Caro Quintero, como estos grandes nombres, y también en su momento lo fue la captura del Chapo, ¿no? Son muy simbólicas y tienen un peso cultural fuerte y son simbólicas también para las autoridades porque obviamente llevan ya sea años detrás de ellas, hay toda una narrativa detrás de ellas, pero digamos en la parte operativa no necesariamente tienen un impacto que frene, por ejemplo, una red de suministro de drogas, ¿no? Específicamente en el caso de drogas sintéticas, que es como el problema del momento, ¿no? Está en la narrativa, el fentanilo lo escuchamos en todos lados, la metanfetamina, son cada vez más dinámicas y son redes cada vez más complejas, ¿no? O sea, no estamos hablando de una situación en la que está, por ejemplo, un jefe como el Mayo, que todo lo que dice o sea, como que las órdenes van de arriba para abajo y que si él no está es un caos, ¿no? O sea, hay varios nodos, si lo queremos ver así, diferentes grupos, diferentes células que sí acuden a redes tan poderosas como la del Mayo, como la de los Chapitos, sobre todo para que los protejan, pero que también tienen cierta independencia, ¿no? Y nosotros en Inside Crime hemos ya en los últimos 2 años le hemos seguido la pista específicamente el tráfico de drogas sintéticas, que de nuevo, todas estas capturas están un poco como en ese marco, ¿no? Al menos así lo pintan las autoridades estadounidenses. Y lo que hemos encontrado es que las redes de tráfico son muy resilientes porque no dependen de estos grandes nombres, ¿no? Y si hay una captura, no es solo que fácilmente se pueda reemplazar, sino que aparte de esa red, ¿no? Aparte de una red como la del Mayo o aparte de una red como la de los Chapitos, hay muchas más que también están
produciendo drogas sintéticas, traficándolas, que tienen sus propios proveedores, sus propios clientes, entonces no les afecta necesariamente este tipo de capturas, por lo que no creemos que en ese sentido la captura del Mayo, la captura del Chapito, sea en realidad como un golpe fuerte al tráfico de fentanilo, ¿no? Específicamente. Cuéntanos más un poco de la historia del Mayo. ¿Cómo es que Mayo llegó a ser quien es hoy en día, ¿no? El referente del cartel de Sinaloa. Bueno, la historia del Mayo se remonta a los 80s, 90s, ¿no? En esta época que, bueno, que muchos hemos conocido y leído, y que mucho de nuestro entendimiento, digamos, del narcotráfico todavía tiene que ver con cómo aprendimos que funcionaba en esa época, ¿no? El Mayo, así como el Chapo y así como Amado Carrillo y todos estos nombres, estos grandes narcotraficantes o grandes capos de esa época, se formaron, muchos tienen un perfil parecido, ¿no? Solían ser como campesinos que de alguna manera entraron en contacto con el negocio de drogas a base de plantas, sobre todo marihuana, heroína, y fueron creciendo hasta eventualmente conseguir contactos con proveedores suramericanos de cocaína, y a partir de ahí, pues digamos, económicamente crecen crece su sofisticación, empiezan a conseguir contactos para ofrecerles protección dentro del gobierno. Digo, aquí estoy resumiendo mucho, pero bueno, él es parte como de esa generación de grandes narcotraficantes, y él en su momento, en un inicio trabajaba de manera muy cercana con Amado Carrillo, quien fue en algún punto, digamos, como una de las personas más buscadas, era el líder de lo que se llama ya sea la organización Carrillo Fuentes o el Cartel de Juárez. Pero digamos un poco como en la caída de... This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. El declive de ese grupo, él forma parte o forma junto con otros socios, entre ellos el Chapo, pero se ha escuchado que también hubo muchos más, ¿no? Se habla, por ejemplo, de una persona a la que le decían el Azul, y forman lo que hoy se conoce como el Cartel de Sinaloa, ¿no? Que siempre desde un inicio se entendió como una federación, ¿no? Como un grupo de distintas familias que se iban a asociar para protegerse y para poder operar y poder acceder a estos distintos mercados, ¿no? Entonces él viene desde esta época y pues tiene también, es parte de toda esta cultura alrededor de estas figuras, ¿no? Como el Chapo, y por lo mismo ha sido pues esta figura como legendaria en Sinaloa, y para las autoridades ha sido desde ese entonces pues objetivo, entre los objetivos número uno, ¿no? Pero sí, la organización ha cambiado bastante. Muchos de sus hijos ya fueron arrestados, algunos ya colaboraron con la justicia, y lo que queda hoy pues son los remanentes y redes de colaboradores y redes de sicarios que siguen trabajando en su nombre, ¿no? O sea, asociados a esta persona. Por supuesto, de ahí viene la pregunta de nuevo de cómo así que este señor que lleva pues medio siglo en este negocio no sabía que lo iban a entregar o que se iba a entregar o que no se dio cuenta a dónde iba. O sea, bien, el señor sí tiene sus añitos, o sea, debe tener alrededor de 75, 76 años, si no me equivoco. Así que pues puede haber un tema también de edad, pero, pero suponiendo que está todo intacto, pues es muy raro que haya caído en ese tipo de trampa. Sin embargo, lo que se ha reportado desde la Corte de Texas es que ese se ha declarado inocente o no culpable, por decirlo con precisión. Y además que su abogado, en las pocas palabras que tuvo ahí frente a la corte, dijo que no vino pues con su voluntad. Creo que fueron las palabras textuales. Em, ¿Qué es lo que cuando Vic, tú piensas en esto y dices, bueno, qué es lo que te viene a la mente? ¿Cuáles son digamos, las impresiones macros de qué significa este tipo de capturas, tanto para México como para Estados Unidos? Sí, definitivamente yo creo que sí llama mucho la atención también, porque lo que comentan diversas fuentes en Sinaloa
es que el Mayo, a pesar de todo, era una persona muy cuidadosa, ¿no? Y pues obviamente la evidencia es que nunca lo agarraron. Digo, obviamente también hay teorías de que esto era debido a sus conexiones con actores gubernamentales y de muy alto nivel y que por eso no lo agarraban. Pero bueno, lo que sabemos es que pues por décadas logró no hacerlo y sí llama la atención que hasta parece que fue un poco fácil su captura, ¿no? En el sentido que no hubo, por ejemplo, una operación, ¿no? Como la hubo con Ovidio, que tuvo que participar la Marina, que la DEA también colaboró de cierta manera, sino que aquí parece que pues fue sencilla entre comillas, ¿no? Y también lo que estamos viendo es que el gobierno mexicano no tenía conocimiento de que iba a ocurrir la captura, ¿no? Según lo que presentó esta mañana Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, ellos recibieron la noticia hasta que el gobierno de Estados Unidos les avisó, ¿no? O sea, no tuvieron ni participación ni conocimiento en esta operación. Entonces, nuevamente eso es como algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque no fue una operación conjunta como ha sido en otras ocasiones o simplemente una operación del gobierno mexicano y posteriormente se extradita a la persona. Entonces, mis impresiones al respecto sobre esto, lo que significa esto, pues sí, eh, de nuevo, es algo muy simbólico y también está ocurriendo en una temporada electoral, ¿no? En Estados Unidos que puede de alguna manera utilizarse para bien o para mal. Pero queda por verse cómo va a responder el gobierno mexicano a esto, ¿no? O sea, no ha habido hasta ahora, de nuevo hablando como de lo que sabemos y no sabemos, si van a buscar también enjuiciar a estas dos personas, al Mayo y al Chapito, en México, ¿no? O sea, si van a buscar extraditar, cuáles son los cargos que les esperan en México. Todo esto no sabemos o no tenemos la información todavía. Hasta ahora parece que ha sido como muy unilateral en este sentido. Entonces, pues sí llama bastante la atención, es algo definitivamente fuera de lo común, por lo que sí, estaremos esperando. Y además, pues ha habido un poco de información un poco, pues, dudosa. Salió en algún momento de que el mismo hermano de Joaquín salió de la cárcel de los Estados Unidos, lo cual terminó siendo falso. Y eso, pues, provoca también muchísimas preguntas sobre realmente qué pasó en este caso, ¿no? Son cosas que pasan hoy en día con las redes y con la posibilidad de falsificar ciertas imágenes o otras cosas. Entonces, es un caso que todavía creo que está en duda lo que ha pasado y bueno, el hecho de que el Mayo se declaró no culpable tampoco nos dice todo, porque hemos visto en otros casos que los acusados llegan allá y se declaran no culpables, pero realmente es una estrategia para poder proteger sus seres queridos si es que ellos luego terminan cooperando con los Estados Unidos, pues en el primer momento tampoco quieren exponer a los parientes que pueden seguir o pueden todavía estar en México y no quieran que sepan que esa persona está o podría estar cooperando con los Estados Unidos. Entonces, la desinformación o esos juegos de información en estos primeros momentos son a veces muy importantes, pero nos pueden también desviar fuera de lo que realmente está pasando. Esto también se podría decir frente a lo que está diciendo el mismo abogado del Mayo, ¿no? El hecho de que no fue a su voluntad, etcétera, etcétera. Digamos que estos casos hay que dejar claro que estos casos se resuelvan normalmente cooperando. Digamos, la gran mayoría, estoy hablando de 98% de estos casos, se arreglan antes del juicio. Juicios como el del Chapo es muy raro en Estados Unidos porque los que están enfrentando cargos como va a estar enfrentando el mismo Mayo, en este caso, resulta ser como cadena perpetua independientemente de los cargos. En este caso son cargos muy
cargos de conspiración, de tráfico de drogas, de secuestro, de homicidios, así que él enfrenta un montón de cargos en solo ese distrito donde él ha aparecido en la corte hoy día. Así que él enfrenta un montón de cargos y eso es muy normal. Y lo que ellos hacen es acumular esos cargos y presionar esos acusados de cooperar. Y terminan la gran mayoría cooperando con los Estados Unidos. Así que no deben de sorprenderse el público cuando termina cooperando. Eso es una posibilidad. O que el mismo Guzmán López, Joaquín Guzmán López, ya está cooperando. Y eso es otra posibilidad. Obviamente el mismo hijo de Mayo Zambada ya cooperó y ya hizo testimonio en el caso del Chapo. Entonces, eso no es inédito en ese sentido, ¿no? Esa posibilidad no es inédita, es algo que ya ha pasado dentro de la misma familia, bueno, la familia Zambada, por supuesto, pero también la gran familia del cartel de Sinaloa, también ha pasado que ha habido ese tipo de tradiciones. Así que, Vic, no sé cómo lo ves en ese sentido, como esa larga historia de tradiciones y contratradiciones dentro del mismo cartel de Sinaloa, que también tiene una gran historia. Sí, de acuerdo. Y creo que en muchas ocasiones, bueno, hay obviamente ocasiones en donde sí se ve como una traición, ¿no? Y hemos visto que resulta en violencia. Digo, esto no es un caso en Estados Unidos, es un caso más bien en México, ¿no? Pero sabemos que hubo una gran ruptura alrededor de 2008 cuando la facción del Chapo supuso que los Beltrán Leiva los habían traicionado, ¿no? Entonces, o sea, es muy común, pero también creo que en muchas de estas ocasiones, como por ejemplo en el caso de Vicente, que es el hijo del Mayo, no sé si necesariamente siempre se vea como una traición, sino como que es parte del proceso, ¿no? Y que también como pues puede tener ciertos beneficios. Llama también la atención que a pesar de que pues Vicente ha colaborado con la justicia pues ya durante varios años, que incluso fue testigo en el juicio del Chapo, no sabemos si lo que él habrá colaborado llegó a la captura de su padre, parece que no, o al menos porque ha pasado bastante tiempo, ¿no? Desde que fue este caso. Pero sí, es una práctica bastante común y creo que también responde a lo mismo que pues al final no estamos hablando de una organización súper cohesionada donde todos son pues bastante unidos, ¿no? Estamos hablando de una federación de distintas redes, de distintas facciones que sí, que no necesariamente tienen que trabajar juntas, ¿no? Claro, y eso sí es el caso, ¿no? Volviendo al mismo tema de que pensamos que es una organización completamente controlada por una persona o por unas personas solas, es erróneo, es comenzar con un principio que ya está mal. Y eso es, o sea, la realidad en el terreno es que son redes y son redes que se intersectan eh, para ciertas actividades y ciertos favores y ciertos contactos, pero pues funcionan de una manera muy independiente también. Entonces, y eso se refleja en la realidad, pelean entre ellos, hay traiciones, como hemos hablado. Ellos también tienen sus propios aliados que tal vez funcionan por fuera de la organización. Eh, entonces, pues eso es un poco la realidad de por lo menos de lo que nosotros como Inside Crime hemos visto reflejado en el terreno. Yo quisiera parar ahí y empezar a recibir algunas preguntas que hemos tenido y ofrecer al público que pongan sus preguntas en el chat de este en vivo y para que podamos contestarlos. Ahorita tenemos un par de preguntas ya, Vic.
la primera pregunta que tenemos es, ¿qué se podría esperar a nivel jerárquico y para el futuro del cartel con estas capturas? ¿Qué piensas? Sí, creo que parte de esta pregunta justo la acabamos de responder, pero sí, yo creo que, bueno, lo que vimos, por ejemplo, después de la captura de Ovidio, es que al menos los otros hermanos empezaron a mantener un perfil más bajo, ¿no? Obviamente existe el miedo, ¿no? De que estoy hablando ahorita específicamente del caso de los Chapitos, de que eran objetivo número uno y que pues que había que hacer algo al respecto, ¿no? Incluso lo vimos, por ejemplo, de que sacaron mantas en Culiacán y de hecho hicieron una prohibición de que no se podía producir fentanilo y se presume que esto era un poco para decirle a las autoridades como, hey, no somos nosotros, ¿no? O sea falso o sea real, ¿no? O sea, pero toman acciones, ¿no? Para intentar protegerse. Entonces podríamos quizás ver algo por el estilo, quizás ver que busquen adoptar un perfil más bajo. En el caso de las redes asociadas al Mayo, pues siempre fueron de bajo perfil, ¿no? También han sufrido bastantes bajas en cuanto a sus grupos armados. Hace no mucho asesinaron de hecho a un sobrino del Mayo, el Cheyo Antrax, que era parte del grupo de los Antrax, ¿no? Que es como su brazo armado. Entonces, puede que de momento hay incertidumbre, se podría esperar que haya ajustes, como un periodo de adaptación en el que tal vez bajen el perfil. Porque no hemos visto hasta ahora, al menos de momento, que haya habido una respuesta violenta, ¿no? Entonces puede ser que la respuesta ahora sea lo contrario, pero pues esperaría a verse, ¿no? A ver qué va a pasar. Y tú como proyectándose un poco hacia adelante, ¿crees que, y eso es una pregunta mía, perdón, pero ahorita hago la segunda pregunta que tenemos ahí, pero ¿tú crees que podemos estar viendo el comienzo del fin del cartel de Sinaloa? ¿Estamos hablando de eso? Es difícil decir, quizás como lo conocemos en el sentido de grandes capos que tienen toda esta historia detrás de ellos y cultura, puede ser que estemos, no que desaparezca, pero que veamos una evolución, quizás una madurez, en el sentido que estas redes, es un poco lo que pasó en Colombia, ¿no? Que se vuelven, como nosotros decimos, cada vez más invisibles, pero también tiene que ver con que sean cada vez más sofisticadas, ¿no? Y que prefieran seguir operando, obviamente, pero de una manera en la que no llamen tanto la atención, ¿no? Entonces, quizás podamos ver esto de redes que, de nuevo, no son tan jerárquicas, que son diversas células que colaboran entre sí, que tienen asociados en diversas partes del mundo, en esferas legales, en esferas ilegales, y tal vez un poco como este mito, ¿no? De lo que es un cartel, o sea, pues sí, como lo tenemos en nuestro imaginario, quizás puede ser que ya no sea así, ¿no? Pero de ninguna manera significa que se acabe pues las actividades criminales y las economías criminales que están arraigadas en la zona. Bueno, de las cosas que se sabe sobre el cartel de Sinaloa, realmente se ha enfocado más que todo en el tráfico de drogas, aunque sí se ha expandido poquito a poquito a otras áreas, pero ¿tú crees que ese tipo también de cuando uno pierde el liderazgo, también empiezan a dejar que sus propias facciones comiencen a meterse en otros negocios? Ahí me refiero más que todo a, qué sé yo, a más depredadores, ¿no? Al secuestro, a la extorsión, que tampoco Cartel de Sinaloa es conocido por esas actividades, sino más bien por su intento de por lo menos mantener por fuera de sus áreas de control ese tipo de depredadores. ¿Tú crees que eso también podría abrir el espacio para que el cartel de Sinaloa se convierte en algo más depredador? Pues yo creo que es difícil decir, pero lo que sí hemos visto en otras situaciones, en otras regiones del país, sí hemos visto que cuando, digamos, se desmantela o se descabeza, ¿no? Por decirlo de una manera muy fea, a una organización criminal y se fragmenta, ¿no? Que tenemos células más pequeñas, no necesariamente tienen los medios para ingresar a una actividad como el tráfico de drogas, que tiene una barrera de entrada pues relativamente alta, ¿no? No todo el mundo tiene contactos en el extranjero, no todo el mundo tiene contactos
en el mismo gobierno, ¿no? O sea, no es tan fácil entrar a esos círculos y entrar a ese negocio, se requieren ciertas habilidades, ciertos contactos. Entonces, lo que hemos visto es que cuando se fragmentan los grupos criminales y hay células que quizás no tienen esa capacidad, se vuelcan a actividades más, como mencionas, depredadoras, ¿no? Como la extorsión, como el secuestro, robo de automóvil, robo de petróleo, porque la barrera de entrada es más baja, ¿no? Lo hemos visto definitivamente en muchas partes del país, sobre todo en la parte del centro y la parte del Atlántico, ¿no? En Veracruz, en Tamaulipas, incluso en Baja California, ¿no? Donde antes existían grandes grupos, bueno, en el caso de los Arellano Félix, y sí parece que son cada vez más depredadores, ¿no? Entonces, está la posibilidad, habría que ver hasta qué punto eso, sí, bueno, habría que ver si hay una fragmentación como tal en el caso de Sinaloa, que a pesar de que estamos hablando de diversas facciones que, digo, operan o no operan entre sí, pero no están tal cual fragmentadas, ¿no? En el sentido que no necesariamente están, o sea, como no están necesariamente colaborando todo el tiempo, tampoco están enfrentadas todo el tiempo, ¿no? Hasta cierto punto hay acuerdos para mantener cierta organización y que se pueda seguir operando. Entonces, si eso llegara a cambiar, yo creo que sí lo podríamos ver, pero si no cambia, si deciden mantener estos acuerdos, yo creo que pues podría ser difícil que entraran actividades más depredadoras, ¿no? Porque siempre llaman más la atención de las autoridades, la población obviamente se vuelve en contra. Claro, por eso los evitan, ¿no? Los evitan precisamente por eso, porque no quieren, entre comillas, calentar la plaza. Vic, tenemos un par de preguntas que tienen que ver con cómo es que el cartel de Sinaloa, cómo es que esto afecta sus actividades en el exterior, específicamente hablando de la frontera México-Guatemala y Ecuador. ¿Cómo lo ves? Pues es difícil decir, pero yo pienso que es algo parecido a lo que hemos hablado de cómo afecta el tráfico de fentanilo, ¿no? Nuevamente, si estamos entendiendo que estamos hablando de redes, seguramente el que esté o no esté el mayo no necesariamente impacta, ¿no? O sea, hay otras facciones, hay otras redes que se encargan de este tipo de operaciones y lo seguirán haciendo, ¿no? Entonces, yo no veo como que esto sea algo Pues es interesante que lo digas, porque yo realmente sí creo, o sea, mi impresión en lo del tráfico internacional de drogas es que realmente sí este tipo es así donde este tipo de personas tienen más valor agregado, porque lo que ellos tienen son esos contactos internacionales y lo que ellos muchas veces guardan con mucho celo son precisamente esos contactos internacionales, porque de hecho a veces son la diferencia entre un narcotraficante internacional y un narco local. Así que yo me imagino que puede ser donde más haya posibilidades de problemas, de peleas y de cambios, porque eso es lo que he visto. Pero igual lo que tú dices también es cierto. Yo creo que es muy difícil saber porque también la presencia física de los representantes no es tanta. O sea, no estamos hablando de cientos de soldados que están mandando incluso a lugares cercanos como Guatemala. Estaba hablando de grupos pequeños que ellos están mandando para poder manejar ciertas actividades que les interesa mantener, o sea, pues, pues estar vigilando, ¿no? Eh, pues tenemos otra pregunta aquí que es, que habla un poco de imágenes concretas, ¿no? Y eso volviendo al tema de qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Yo no he visto, solo he visto un par de imágenes que salieron del gobierno de México, pero yo no he visto más imágenes. No sé si tú has visto imágenes de la mera captura o que ha habido. No, se socializaron justamente dos imágenes donde se ve el Mayo como en un carro Sí. y una foto del Chapito, pero no he visto tampoco más allá de eso. Sí. Y eso también pues nos habla de la poca información que realmente tenemos. Y es una buena pregunta porque esas son las cosas que pues hay que tener presente, la idea de que, bueno, los capturaron, pero no es como en el caso, yo me acuerdo del caso del Chapo, pues
mostraran como algunos agentes alrededor de él o él con esposas, etcétera, etcétera. O sea, no hay todavía, por lo menos que yo he visto, a las 2:40 hora mía de la tarde el viernes, no he visto ese tipo de imágenes. La pregunta también que haces es, ¿qué pasará eh, con gente como el guano? Yo no estoy familiarizado con el guano. ¿Tú estás? Pues yo creo que es algo parecido como lo que hablábamos de los chapitos. Digo, de nuevo, estoy aquí un poco especulando, ¿no? Por Sí. falta de información. Pero sí pensaría que él también buscaría justamente como estar un poco fuera del ojo de las autoridades, ¿no? O sea, porque sí, Sí. sabemos que sí está, que es parte de los grandes pilares del cartel de Sinaloa y yo creo que las autoridades pues obviamente lo saben, ¿no? Entonces, yo imaginaría que en este como periodo de ajuste, pues quizás busquen nuevos acuerdos, quizás busquen quién se mueve a dónde, quién reemplaza a quién, eh, pero, pero seguiría operando, ¿no? ¿Quién es ahora la nueva figura del cartel de Sinaloa? Es el hermano del Chapo, me imagino. Aureliano, no sé cómo lo ves. Pues yo no creo que podamos hablar de una sola figura, ¿no? O sea, sí estamos hablando ahorita, como mencionábamos, del guano. Hay un hijo del Mayo que no está arrestado, que es el Mayito Flaco. Ah, bueno, Ajá, ese es su apodo. Y pues están los otros chapitos que tampoco han sido arrestados, ¿no? Y lo sí, que hemos visto en terreno es que literalmente son como la figura en solo en zonas específicas, ¿no? En cierta zona de Culiacán, quien, ujú, así dicho como coloquialmente, quien manda son los chapitos, en otras zonas las redes del Mayo, en otras zonas el guano. ujú. Entonces, no creo que podamos hablar de una sola persona, ¿no? Sino de sí, estas figuras que en este momento dirigen sus facciones, pero que operan, digamos, de una manera pues, a la par, ¿no? Horizontal. Bueno, Vic, para finalizar, te pregunto, ¿qué cosas vas a estar vigilando, ¿no? De aquí en adelante, que te van a indicar a dónde va todo esto? ¿Cuáles son los indicios que tú estás personalmente como mirando? Pues con respecto justamente a lo que a las consecuencias de esta captura, yo creo que uno, esperar a toda la información que vaya a salir y qué evidencia se está utilizando, ¿no? Creo que Mm, nosotros en Inside Crime siempre lo que más nos interesa de estos casos es que nos ilustren qué es lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces no sabemos muchos detalles hasta que existe un caso, ¿no? Entonces va a ser interesante ver qué evidencia están usando las autoridades, qué ejemplos específicos, por ejemplo, pueden ilustrar que nos ayuden a nosotros a entender mejor, digamos, de una manera macro de cómo está funcionando eh, el crimen organizado, ¿no? Nosotros específicamente en Inside Crime estamos siguiendo muy de cerca el tema de drogas sintéticas, queremos entender cómo funciona en el terreno, ¿no? Cómo se organizan las distintas redes. Estamos también monitoreando cómo está evolucionando, ¿no? O sea, porque ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, estos casos son justamente interesantes para esto y yo creo que eso es algo de lo que vamos a esperar, los documentos judiciales que vayan saliendo, que nos puedan dar luz sobre lo que las autoridades identifican. Yo por mi parte voy a estar mirando los índices de homicidios y a ver si suben en ciertas zonas donde se sabía que había una presencia fuerte por parte del Grupo de Mayo o por parte del grupo de Guzmán López. Y también voy a estar mirando lo que está pasando entre las relaciones bilaterales, porque a mí me parece que esto es como un intento también de resetear y además, pues para mí era muy interesante de que el gobierno mexicano no fue el presidente que estaba dando la información sobre esto, sino la secretaria de Seguridad Pública. Y eso para mí es como ya mostrar que el mismo Andrés Manuel López Obrador se está echando un poco a la sombra y la nueva administración está saliendo. Entonces me parece como un momento interesante, aunque ellos no participaran, según dicen. Creo que la manera como trataron la noticia hoy día fue, digamos, muy
positiva, ¿no? Muy productiva, y en otras situaciones no se ha visto tanta, digamos, cooperación, o por lo menos no había como ese sentido de roces entre los dos lados, ¿no? A pesar de lo grande que era la noticia. Así que me interesa cómo es que esto puede como, no sé, puede ser como un comienzo de otro tipo de relación bilateral. Bueno, recuerdo a todos los oyentes que pueden escuchar, si llegaron un poco tarde a toda la transmisión de esto, por la cuenta X, y que vamos a estar siguiendo todas las noticias, y intentando darles una idea y un análisis de qué es lo que está pasando, tanto con estos carteles como Cartel de Sinaloa, como las actividades de los gobiernos para enfrentar a este tipo de grupos. Les agradezco, y agradezco también a Victoria Dittmar por ayudarnos a entender esa situación tan compleja. Muchísimas gracias, y les esperamos ya para la próxima transmisión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.